Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, porque yo sé que son muchísimas y las que vienen son muchísimas más. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. También te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram y por supuesto que te inscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con bueno, también se me olvidó decirles que si requieres tú una oración o hablar conmigo, bueno, en la descripción del video está la manera de hacerlo. Y si quieres, o también en los comentarios del video, y si quieres una lectura personalizada, bueno, en la descripción del video está mi WhatsApp. Vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy para ustedes, mis queridos amigos y amigas. Dice que la justicia está en camino. Viene la justicia para ti. Te van a devolver eso que te deben. Te van a rectificar lo que te deben. Si tú también crees esto, escribe la justicia llega para mí en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento, en este instante, están en una relación. Ya sabes que podría ser que estés en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. ¿Qué espera de ti tu persona especial? ¿Y qué piensa de ti tu persona especial? Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y el consejo de sus guías espirituales, por supuesto que también que sí. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que te ama, que siente que contigo ha logrado algo, que contigo está logrando algo, que quiere seguir adelante, que quiere salir adelante con la relación que ustedes tienen en este momento, en este instante. Tu persona especial espera que tú no pierdas el interés en la relación que ustedes están llevando en este momento. Es una persona que quiere realmente estar contigo. Tu persona especial piensa que a veces como que te olvidas de la relación que ustedes dos tienen, que no les prestan mucha atención. O sea, tu persona especial quiere que estés más pendiente de él o de ella y de la relación, que salgan más, que compartan más, que no sea solamente 5 minutos o 10 minutos o solamente por redes sociales. Quiere tener algo real contigo, quiere tener algo serio, algo grande contigo, quiere construir algo muy bueno contigo, definitivamente. Bueno, ¿qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, hay ciertas dudas, hay muchas dudas entre ustedes dos. Hay muchas dudas, especialmente de parte tuyo, demasiadas dudas que los podrían traer a ustedes el fracaso, la pérdida del interés de ustedes dos, el fracaso de los proyectos y sueños que ustedes han querido tener, que han querido hacer. Mira, este es el momento de que ustedes escuchen un consejo o que escuches tú la voz interna que tú tienes, esa voz de adentro tuyo, que te dice realmente, ¿quieres estar ahí o no quieres estar ahí? Si quieres estar ahí, lucha por esta relación. Si no quieres estar ahí, bueno, plantéate qué es lo que realmente estás haciendo con esta persona, porque es alguien que realmente te quiere y toma una decisión firme. Bueno, te están diciendo los ángeles que uses las armas de tu intelecto. Bueno, que no te nublen las cosas, que no te nuble el sentimentalismo, que no te nuble, ¿cómo te digo? Tienes que mirar realmente qué es lo que estás haciendo con esta relación, y tu persona especial también tiene que mirar qué es lo que realmente están haciendo y dejar de lado ciertas trivialidades y tomar una decisión firme, tomar ese toro por los cuernos, ya dejarse de ambigüedades y no dudar más acerca de las decisiones que ustedes deben tomar como relación, como pareja. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esta carta me dice que es la carta de la desorientación. Me habla acerca como de que ustedes van por un lado, el uno por un lado, el otro por el otro. Ustedes necesitan centrarse, necesitan realmente tomar una decisión y ver qué es lo que están haciendo con ustedes dos. Bueno, o sea, qué es lo que hacen juntos. Si tal vez hay uno que no quiere estar, el otro tampoco. Si se quieren, sí, si no se quieren. Bueno, tu persona especial por lo menos sale aquí que te quiere.
o eres tú el que quiere a tu persona especial, pero aquí hay una descoordinación total en esta relación. Entonces, a coordinarse, a ver qué es lo que realmente ustedes dos quieren, a ver qué es lo que realmente quieren para el futuro de la relación de ustedes, porque la verdad no es que sea muy claro. Bueno, por aquí está mi gatito Pelunchis maullando y opinando también y diciendo, bueno, vamos para adelante a decidir algo que los ayude a ustedes a crecer, no solamente como pareja, sino también como personas individuales. Mira, esta carta de las hadas me están diciendo que piensen en el aquí y en el ahora. Están recordando demasiado su pasado, pensando demasiado en su futuro. Viven en el pasado, alguno de ustedes dos, con nostalgia, pensando en personas que ya pasaron, en situaciones que ya pasaron. No, tienen que vivir el aquí y el ahora, no solamente como pareja, sino como personas individuales. Recuerden que si viven demasiado en el futuro, bueno, eso les va a generar muchísima ansiedad y se van a perder el presente. Y si viven demasiado en el pasado, añorando cosas que sucedieron y que de verdad que ya no van a volver, bueno, la verdad es que se van a deprimir demasiado y no van a poder disfrutar ni la persona con la que están ahora, ni absolutamente nada. Entonces tienen que vivir el aquí y el ahora. Eso es lo que le dicen sus hadas, sus guías espirituales y las cartas en general. Bueno, vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas. Yo sé que ustedes pueden tomar las riendas de esta situación y de cualquier otra situación que se les presente, solamente que tienen que tomar una decisión firme, una decisión ya sabia, certera, con amor, no solamente por su persona especial, sino especialmente por ustedes dos, por ti mismo, perdón. Pensar en ti, en lo que realmente quieres y no permitir que otras personas decidan por ti en este momento. Bueno, ahora vamos con las personas que están solteritos y solteritas en este instante. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy a ustedes, qué me les sucede, qué me les pasa, mis queridos amigos y amigas. Bueno, al parecer están como muy aburridos, perdiendo el interés en las cosas que realmente deben resolver ustedes. Es una situación bastante difícil, tal vez la que están soportando en este momento, pero ustedes la superan, definitivamente la superan, y con muy buenas notas, con muy buenas cosas. Hay algo que ustedes van a poder evitar, muy seguramente algo relacionado con una cuestión legal. Bueno, este es el momento de hablar y llegar a acuerdos con personas para no irse más bien como a cuestiones legales. Bueno, eso es lo que me están diciendo las cartas el día de hoy. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, tú sales de todas estas situaciones muy sabio, muy sabia, con una tranquilidad. ¿Cómo te digo? Sales bien de todas estas situaciones que tal vez estás viviendo en este momento, en este instante. Llega una sorpresa para ti, algo totalmente sorprendente, algo que no te esperabas. Pero mira que tal vez podría ser algo relacionado con la salud de un familiar. Tengan mucho cuidado con esa situación, porque podría haber alguien muy cercano a ti que podría estar teniendo problemas de salud en este momento y que podría ser como te digo, como algo inesperado. Fíjate bien, alguien cercano que esté teniendo síntomas, que esté teniendo algún dolor, bueno, que vaya al médico para que no nos tome por sorpresa cualquier eventualidad. ¿Qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy? Me dice que hallarás lo perdido, la tranquilidad, la calma, la salud, tu trabajo, todo, tu confianza en ti mismo, dinero que tal vez hayas perdido de alguna otra manera, todo lo vas a recuperar, mi querido amigo y amiga. Este es el momento de hacerlo y manifiéstalo también. Puedes decir y escribir en los comentarios del video: la justicia llega para mí. También te recomiendo una técnica llamada tijeras de podar, y bueno, me cuentan después cómo les va con esta situación. Por otro lado, el tarot egipcio me habla acerca del amor de la familia tuya, de personas que realmente te quieren, te aman, que es algo totalmente positivo. Déjate querer, déjate apoyar por tu familia, porque ellos están al tanto de lo que a ti te ha sucedido. Bueno,
o de lo que te está sucediendo. Vamos a ver qué te dicen las hadas en este momento. Dice que nades lejos de esta situación. Tú sabes que hay personas, situaciones, actitudes, lugares que es mejor que tú te alejes. Bueno, entonces mejor dicho, tú nadie más que sabe qué es lo que te sucede, de quién te tienes que alejar, de qué actitudes te tienes que apartar, de qué costumbres, de qué personas tóxicas te tienes que alejar, porque la verdad son personas que no te están dejando avanzar, que te están frenando, que tal vez tienes tus sentimientos por estas personas, pero que la verdad es que te frenan cada vez más, cada día más. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y bueno, mucha sabiduría para que sigan adelante con esa vida maravillosa que ustedes están construyendo. Y bueno, son unos guerreros y unas guerreras. No se me achicopalen, que yo sé que ustedes pueden con cualquier situación que se me les esté presentando. Bueno, vamos a ver ahora las cartas para las personas que me preguntan en esta ocasión, en este momento, por su economía. Vamos a ver cómo me les está yendo con las cartas en este momento, en este instante. Bueno, al parecer no están viendo las cosas muy claras. Se han encontrado con personas o con situaciones o con socios, negocios que la verdad bastante egoístas, personas bastante superficiales. Las cartas me están diciendo que es momento que cambies de estrategia en tus negocios, en tus inversiones, en tu vida en general, económica en general. Esta carta por su lado me está diciendo que hay un sueño, un proyecto que tú has estado esperando por mucho tiempo. Eso se te va a dar. También me dicen las cartas por este lado que tienes que tener también cuidado con tu salud emocional, con tu salud mental, porque la verdad es que al parecer estás descuidándote en esta cuestión y bueno, y tienes ahí el resultado. La falta de sueño, de no estar tranquilo, de no estar tranquila, te llevan a ti a tomar malas decisiones, no tener la suficiente claridad mental para poder salir adelante de problemas y proyectos dificultades que se te han presentado a ti. Cuídate de eso, cuida tu salud mental, mi querido amigo y amiga. Date un tiempo, date un respiro, ve a Madre Tierra, ve al mar, ve al río, ve al campo, a la naturaleza, ve con tu familia, pero ve a un lugar, a una situación donde tú puedas respirar, ver algo diferente, algo nuevo, porque la verdad es que tu salud emocional te está tomando factura. En cuanto a tu economía también me dicen los ángeles por este lado que fortuna en tus viajes. Bueno, lo que te estoy diciendo, te conviene hacer un viaje. No solamente vas a encontrar paz y tranquilidad, muy seguramente vas a encontrar algo maravilloso para tu economía, tal vez una idea, tal vez, no sé, una idea de negocio, una idea de inversión, algo que te va a beneficiar a ti mucho. Por este lado me dice la emperatriz que es momento de romper con personas, con situaciones, con costumbres, tal vez con socios que la verdad no te están beneficiando absolutamente para nada. Al parecer te han dejado muy solo o muy sola en cierta dificultad económica que se les está presentando a ustedes en este momento, en este instante. Por este lado, las hadas me están confirmando, déjalo ir. Hay cierto negocio, situación, ciertas cuestiones que tú estás aferrado. Bueno, tanto así que la llama estaba bastante fuerte, bueno, llamándote la atención, deja ir algo, transmuta eso, no sé, tal vez puedes escribir alguna carta si no quieres dejar ir todo lo negativo que estés pasando en este instante, la rompes, la quemas y lo dejas ir. Prende velas, también me están diciendo en este momento tus guías espirituales, el fuego te va a ayudar a transmutar, bueno, te va a ayudar a dejar ir ciertas situaciones, tal vez un socio, una socia, negocios, cosas que tú tienes que dejar ir en este momento, en este instante para poder avanzar, no solamente en cuestiones de tu economía, sino en tu vida en general. Mira, aquí está tu vela, está totalmente encendida en llamas, entonces ahí te dejo ese fuego para que tú puedas transmutar absolutamente todo. Bueno, mis queridos amigos y amigas, les mando muchas bendiciones, mucho amor. Ahí les dejo ese fuego súper especial que me les está comenzando a consumir todo aquello negativo que ustedes tienen en este momento. Bueno, esa llama, ese fuego lo comienza a consumir. Lo voy a dejar hasta que él o ella se apague. La llama, el fuego se apague. Bueno, les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.